¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de 26 Internacional. Hoy nos acompaña Enrique Romero y vamos a estar casi deshojando la margarita por el tema Brasil y cómo influye no solamente en Sudamérica, sino también a nivel mundial y a nivel americano. Así es que Jair Bolsonaro es el presidente electo del Brasil. Hizo una gran cantidad de promesas durante campaña. Ahora Bolsonaro está armando su gabinete, pero los objetivos que tiene Bolsonaro son claros, porque ahora está como acercándose un poco al centro. No quiere decir que haya renunciado a todo lo que él dijo en campaña, pero ahora es como que está empezando a surgir el Bolsonaro político, el negociador. ¿Vos lo ves así? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bueno, los objetivos de Bolsonaro no son claros porque nunca habló durante su campaña qué es lo que piensa hacer como presidente. Se limitó a decir Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. Fue una campaña de eslogans y tuvo mucha suerte en cierto sentido dentro de la desgracia del atentado que sufrió, que le permitió llamarse al silencio por recomendación médica. Esto le vino como anillo al dedo. La cuestión es que hoy los brasileros tienen un presidente electo y pocos saben qué es lo que va a hacer este nuevo presidente. Muy pocos lo saben. La realidad es que va a gobernar con un Congreso pero muy fraccionado. La representación partidaria dentro del Congreso brasileño abarca 30 partidos. 30 partidos y el PT sigue siendo fuerte. Metidos dentro del Congreso. Va a tener solamente 52 diputados de los 513 que son en la Cámara Baja. Es una porción muy baja. Y en la Cámara Alta, en el Senado, peor aún, solamente 4 senadores va a tener de los 81 que componen la Cámara Alta brasileña. Gobernar en estas condiciones es bastante difícil, pero tiene una ventaja dentro de ese sistema brasileño, porque si bien, como dije, el arco está compuesto por 30 partidos de diferentes extracciones, las corrientes de pensamiento y de defensa de los intereses dentro de ese Congreso se reducen a 3. Ellos las llaman las 3B largas, B. B de buey, B de Biblia y B de bala. Los de la B de buey son los que defienden los intereses de los sectores agrícolas ganaderos. Los de la B de Biblia, está muy claro, son los evangelistas, básicamente muy poderosos, y que gracias a ellos Bolsonaro acaba de consagrarse como el próximo presidente de Brasil. Y los de la B de bala son los defensores de la mano dura, los sectores militaristas, el sector industrial militar, que en Brasil también es muy fuerte, no nos olvidemos de eso. Entonces, dentro de esos 3 grupos de lobby o de presión o de intereses, Bolsonaro va a obtener muchos consensos. ¿Vos creés que puede llegar a cumplir sus promesas o solamente una parte de ellas? En lo que hace a mano dura contra la delincuencia, está claro que sí, está claro porque siendo él de extracción militar, teniendo el apoyo de los sectores militares, su propio vicepresidente es también un militar, está claro que... Creo que pondría en educación hasta un militar también, porque dice que va... de eso. Sí, se está hablando de eso, porque hasta le había ofrecido también justicia a Sergio Moro, o por lo menos en un tribunal muy importante, porque Sergio Moro lo llamó o le mandó una felicitación. Sí, y la esposa de Sergio Moro puso en su Instagram, feliz. Sí, sería un hallazgo, algo muy positivo para el gobierno, para el próximo gobierno brasileño, un Sergio Moro. Estamos hablando de Sergio Moro, de la Justicia, que después es el del juez Lavallato. que, claro, Lavallato o Lavacoches, que encarceló, o la investigación permitió el encarcelamiento, la condena a 12 años de prisión de Lula da Silva. Sí, no me atrevería yo a hacer comparaciones
entre lo que sucedió en el Lava Jato en Brasil con Sergio Moro a la cabeza y lo que está sucediendo acá con los cuadernos, con un Bonadío a la cabeza. Esas comparaciones no las quiero hacer, ¿no? No, está bien. Porque Son países diferentes son en ese países aspecto. diferentes en ese aspecto y nuestras investigaciones llevan el ritmo de la justicia argentina, que es lenta. Muy lento. Es lento. Pues sabés que la justicia, cuando es lenta, no es justicia, se dice. Bueno, pero decía que el caso de Bolsonaro, en el tema de educación, decía de volver a la educación cívica y a la educación moral. Pero el hecho es que muchos se preguntan cómo una persona como Bolsonaro, que tenía las actitudes que tenía, llegó a gobernar. Y es muy simple. Hubo unas cuantas razones, pero sobre todo no es corrupto. Dicen, es medio bruto, dice las cosas así, como Trump también, pero no se le encontró nada de corrupción. Tuvo una forma de vida constante. No es un millonario. No es millonario. Sí, no es un millonario que llega al poder como últimamente. Y nunca tuvo está acusación llegando. de ningún tipo, ni nada. Por eso la gente lo decidió votar. Por ejemplo, decían que entre varones y mujeres estaban... No, que entre... Sí, más o menos. Que los que verdaderamente decidieron por Bolsonaro fueron el factor masculino que votaron por él y sobre todo los evangelistas, que a los que Bolsonaro le debe absolutamente todo. Bueno, es el factor clave, la iglesia evangelista, más que nada, la iglesia universal del reino de Dios, cuya cabeza allá en Brasil es Edir Macedo. El apoyo recibido por parte de esa iglesia y de las demás congregaciones evangelistas que existen en Brasil, pero la más fuerte es esa. Edir Macedo es uno de los hombres más ricos de Brasil, es uno de los hombres más poderosos de Brasil, es el propietario de la cadena Record, es la segunda cadena de tele, la primera es la red de Globo, la segunda es Record, y es un multimedios, abarca radios en todo el país, canales de televisión, medios gráficos, y con ese poder mediático es muy fácil convencer a la gente de muchas cosas, para bien o para mal. Está claro que si estamos hablando de iglesias evangélicas, hablamos de ciertos valores religiosos que pregonan esas iglesias. Pero hay un detalle muy importante que va a ayudar a entender mucho los porqués. Jair Bolsonaro, así se llama de nacimiento, fue bautizado en la fe de las iglesias evangelistas, en esta especialmente la Universal del Reino de Dios, en el 2016 en un viaje que hizo a Israel para bautizarse en el río Jordán por uno de los principales obispos de esta iglesia, y a partir de ahí adoptó la fe evangélica. Y esto fue lo que lo catapultó a la presidencia. ¿Por qué? Porque ya desde la década de 2008-2009, creo que fue, Edir Macedo editó un libro que se llama Plano de Poder. Ese libro, Plano de Poder, es el equivalente al Mein Kampf que escribió Adolf Hitler para llegar al poder en Alemania. Es el equivalente, es un libro en donde se mezcla fanatismo religioso con política y claramente en el libro dicen cuál es el camino que van a elegir los evangelistas para llegar al poder político. Ese camino se vio encarnado en un personaje que a partir del día que se bautizó en el río Jordán adoptó como segundo nombre no solo Jair, sino Jair Mesías. Acá está todo muy claro ya. Claro, porque también vos sabés que durante la campaña había dicho que, ya que mencionás el río Jordán, que la embajada de Brasil ya se va a pasar también a la capital, ¿no? Jerusalén. La van a pasar desde Tel Aviv a Jerusalén, igual como hizo los Estados Unidos y como hicieron otros países también, que están de a poco pasando sus legaciones diplomáticas a la Ciudad Santa, ¿no? Sí, bueno, y esto también se entiende un poco en el marco de, básicamente, el apoyo que recibió para llegar al gobierno, al poder, fue el de la iglesia, el de las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas
en su liturgia, en sus misas, son netamente sionistas en los conceptos de que sostienen a Israel como el pueblo elegido de Dios. Y hay que aclarar un punto acá antes de meternos en este detalle. No todo judío es sionista y no todo sionista es judío. Y en este caso hay sionistas que son evangélicos porque sostienen esta supremacía del pueblo de Israel como pueblo elegido de Dios por sobre los demás pueblos de la tierra. Y esto va a marcar también muy claras cuáles van a ser las relaciones entre el nuevo gobierno de Brasil y el Estado de Israel. No por nada, dentro de los 3 primeros destinos en todo el mundo que está eligiendo Jair Bolsonaro para establecer relaciones desde el nuevo gobierno, una es el Estado de Israel, el otro es nuestra transandina República de Chile y el otro son los Estados Unidos. Hablando de relaciones, ese es un buen punto. Pablo Guedes va a ser el ministro de Economía. Aparentemente todas las fichas están puestas en él. Y aquí creo que se mal informó cuando dijo, bueno, Pablo Guedes se disculpó por no considerar a Argentina y el Mercosur. Creo que nosotros en nuestro especial, y yo lo había dicho, el Mercosur no existe hace mucho tiempo. Es decir, y entonces algunos se ofendieron porque por ahí no tomaba a Argentina como el socio predilecto que siempre fue. Y es el eterno problema que tenemos aquí en Argentina. No sé si todos, pero vamos a decir que es la generalidad. Nosotros nos miramos al espejo y queremos que la imagen del espejo sea la que nosotros tenemos de nosotros. Y el problema no es el espejo, el problema somos nosotros. Por eso Guedes va a ir a Chile, pero hay razones por las cuales Guedes va a ir a Chile. Pablo Guedes lo dijo sin anestesia. La Argentina ni el Mercosur van a ser una prioridad del nuevo gobierno. Sí, después salió a disculparse porque las repercusiones que tuvo acá fueron muy negativas. Se me hizo acordar al presidente Valle cuando dijo otra gran verdad también. Sí, exactamente. Pero, ¿por qué va a Chile? Recordemos, Pablo Guedes es uno de los becados privilegiados que allá en la década del 70 fueron elegidos para ser instruidos en la escuela de Chicago, la escuela de Milton Friedman, del monetarismo, que se fue imponiendo a sangre y fuego para experimentarlo primero en nuestro continente sudamericano. El primero que lo inauguró fue el régimen de Augusto Pinochet en Chile, y Paulo Guedes fue catapultado desde la escuela de Chicago, la Universidad de Chicago, a una asesoría en Chile como asesor económico de Augusto Pinochet. Y evidentemente lo que se inauguró en aquella época es lo que hoy se está viendo en Chile en cierto sentido, y será que lo está llevando el propio Paulo Guedes a Chile, a Jair Bolsonaro, para mostrarle cómo es lo que habría que hacer en lo económico. Está claro que uno de los principales objetivos que plantea es la privatización del sistema jubilatorio. Chile es uno de los pocos países que logró que el sistema jubilatorio privado funcione a duras penas. Los chilenos se quejan muchísimo de cómo su sistema jubilatorio, pero está claro que es privado. Acá fue un rotundo fracaso. Cierto, pero además vos sabés que el sistema jubilatorio, sea como fuere, tiene graves problemas en todas partes del mundo, porque los números no cierran. Es decir, cuando se formó, por lo menos hasta lo que yo sé, cuando se creó el sistema jubilatorio que se creó en Alemania, se lo creó para una cierta edad a la cual nadie llegaba, por lo tanto siempre daba superávit el sistema jubilatorio, hasta que la ciencia hizo que la gente viviera más tiempo. Entonces ya el dinero, la caja jubilatoria, a la que ningún gobierno resiste la tentación de meter la mano, porque es dinero fresco. El dinero de los jubilados, ese dinero se supone que no se tiene que tocar. Sí. Se supone que no se tiene que tocar. Entonces por esa desidia de los gobernantes y desconfianza de los aportantes, que muchos gobiernos se empecinan en llamarnos contribuyentes, cuando en realidad contribuimos pero con esto en la cabeza, y la plata desaparece, hace que el sistema colapse. Sí. Ahora, el tema es que Trump, también ya que estamos hablando de relaciones y ese juego del TEC que a tanto nos gusta, a vos y a mí, Trump tiene un gran aliado en Sudamérica, como es el caso de Bolsonaro, porque vos sabés que había cierto rum que en realidad Trump quería hacer algo con Venezuela y Bolsonaro le dijo, en realidad nosotros no nos vamos a meter militarmente en ese tema, por lo menos por ahora, Sí. por lo menos por ahora. Sí. Así que
Hay que ver, ver cómo termina el diseño del tablero geopolítico del año 2019. Son muchas las fichas, ya que vamos al ejemplo de un tablero del TEC, son muchas las fichas que se están reagrupando en nuestro continente sudamericano, muchas. Y son poderes por arriba los que están colocando esas fichitas. No nos olvidemos también ahora la industria armamentista que va a empezar a desarrollar Brasil. Ya hay compañías transnacionales que han dicho que van a ir a instalar plantas de producción de armas en Brasil, y no nos olvidemos también que Brasil per se hoy es un importante productor de armas. Sí, de aviación también. A nivel global. Tiene licencias de distintos países europeos. Sí. Hablando de países europeos. Mal Merkel, ¿eh? Mal. La otra vez creo que le había dicho Auf Wiedersehen, y ahora es adiós. Sí. Le fue mal en Baviera, peor en Hesse, y ahora dice, bueno, no voy a repetir mandato. 18 años como canciller. Sí. Te digo que Varsovia y otros países están felices, sí. y otros partidos políticos de distintos países también están felices. Me llama la atención que un líder del peso que tiene Merkel, porque si bien le fue mal en contiendas electorales, negoció bien muchas no ha perdido cosas. El peso que tiene como líder europeo. No. Y llama la atención que haga esta proclama de renuncia con tanta anticipación. Sí, este será mi último mandato como canciller. Tanto es así que hasta llamó a Mariano Rajoy, el ex primer ministro español, para preguntarle y hablar entre ellos cómo fue. Tenían muy buen trato ambos, ¿no? Cómo fue el hecho de él haber dejado la política con una moción de censura llevada a cabo por el PSOE, que permitió que Rodríguez Zapatero II, alias Pedro Sánchez, sí. Desde mi punto de vista un inepto pero con ganas, sea ahora primer ministro del Reino de España. Sí. Pero Merkel habló con Rajoy justamente sobre ese tema. ¿Y qué se dijeron? Es secreto. Es secreto. Pero bueno, son las cuestiones que le rondan en la cabeza a quienes están acostumbrados a lo largo de una etapa importante de su vida a ejercer el poder, ser de las personas más influyentes y más peso en el mundo, empezar. ¿Y cómo es la vida después de? Claro, se quiebra el eje Berlín-París. Bueno, este eje Berlín-París, es importante que menciones esto, porque a mí siempre me hizo run en la cabeza esta idea de lo que es la geopolítica europea, y no hay dudas que el motor industrial de Europa es Alemania, no hay dudas de eso. El país económicamente más fuerte, con el mayor peso en la moneda. Porque bueno, el marco alemán es el euro. Muchos dicen eso, sí, exactamente. Yo también te lo digo. Pero a nivel motor industrial no hay dudas, Alemania es el motor de Europa. Pero a nivel motor geopolítico no. No por la dureza que tienen los alemanes. Claro. Cosa que se lo aplicaron a los griegos, por ejemplo, y Salvini se le está levantando. Sí. No, el presupuesto, Bruselas, señores, vamos a hacer el presupuesto a la italiana. Exactamente. Sabe que Salvini está de parabienes. Exactamente, pero en cambio Francia, por esta cuestión, si querés, de la liberté, egalité, fraternité, tal vez por eso se ha ganado a lo largo de estos últimos siglos el lugar de ser el motor geopolítico de Europa. Entonces tenemos una Alemania como motor industrial, una Francia como motor geopolítico, y esa unión fue lo que hizo que la Unión Europea, con todos los defectos que tiene, siga funcionando. Pero ha tenido muchas críticas la señora Merkel, y sobre todo de Alemania, porque cuando te hablaba del millón de inmigrantes, no estaba pensando en los países europeos, estaba pensando en el millón de inmigrantes que Alemania necesitaba justamente para mantener todo el sistema económico. Motor industrial en funcionamiento. Claro, y además el sistema jubilatorio y de aportantes, porque lo que se está teniendo es un bajo crecimiento vegetativo en Europa. Las europeas no quieren tener hijos, entonces se viene una inmigración culturalmente diferente. Entonces se encendieron todas las alarmas, vamos a decir la verdad. Se encendieron todas las alarmas y evidentemente resuena en los oídos algo que una vez dijo Gaddafi: nosotros conquistaremos Europa con el útero de nuestras mujeres.
Sí. Entonces hubo planteamientos en los países de Visegrado, Italia, sobre todo Orbán, lo hemos mencionado más de una vez, en Hungría, está apareciendo Vox en España, está el caso de Le Pen, Alternativa para Alemania, y otros partidos diferentes, tanto de izquierda como de derecha, y el euroescepticismo también, porque vamos a decir algo, el euroescepticismo ahora ha mutado, ya no quieren un Brexit, pero quieren transformar Europa desde adentro, pero no tanto con las directivas de esta señora, ni de este país, sino algo más consensuado. Más consensuado, más flexibilizado, sin la rigidez que es característica de Alemania y de los alemanes en sí mismos, ¿no? Y eso lo vamos a ver en las elecciones del año 2019, en mayo, donde los jóvenes van a tener que participar. Pues sabés que los jóvenes europeos se sienten europeos, pero no van a votar. No van a votar. Vengan a votar. No les interesa la política, no participan de la vida política. Eso llama la atención también, ¿no? El rol que está teniendo la juventud europea, que no es solamente un escepticismo, como vos decías, un euroescepticismo, es un escepticismo frente al futuro, frente a la vida. Y eso es un problema que las naciones tienen que resolver. Vamos a tratar rapidito, pero vamos a darle 3 minutos a cada tema. Nos quedan 2. Uno importante, sí, que es la caminata de los migrantes que va a los Estados Unidos, los 5.200 soldados que se van a sumar a los 2.000 en la frontera entre los Estados Unidos y los Estados Unidos mexicanos. Ya hay 3 oleadas, tres grupos de personas. En un momento eran 7.000, sí. 4.000 ya se fueron, todos convocados por WhatsApp, todos pobres de toda pobreza. La tercera es de 300 personas, fueron muy violentos con la frontera en México, los mexicanos se quejaron, tuvieron que aplicar cierto rigor, y Trump dijo, señores, se va a acabar el ius soli. Bueno, aunque dice que es muy difícil que lo pueda lograr, pero dice, si no va un decretazo. Sí, en cierto sentido me parece una barbaridad, una medida de esa naturaleza. Porque van a terminar pagando justos por pecadores. Siempre hay daños colaterales. Ese es el problema, pero... ¿Sabes por qué ocurre muchas veces eso? ¿Por qué? Porque no se tomó el problema desde el comienzo. Y si vos sos duro cuando el problema empieza, te dicen que usted es muy, muy duro. Y después cuando el problema se agranda, te dicen, bueno, ¿y ahora cómo salimos? Y ahora es tarde, hermano. Sí, pero bajo estas nuevas normas terminarían deportando personas de 30 años, de 40 años, que nacieron en Estados Unidos, se educaron en los Estados Unidos. Será a partir de ahora lo que quiere hacer. Se sienten estadounidenses. No me cierra, me parece más los republicanos les dijeron, es una bravuconada más de las que a Donald Trump le salen por la boca. Sí, pero vos sabés me parece impracticable. Pero tiene repercusiones en los votantes. Claro que porque sí. Ellos llaman que los inmigrantes vienen y tienen lo que llaman el bebé ancla. Sí. Es decir, nace un bebé, ya no se puede deportar. Porque en realidad el nacimiento por tierra, como tenemos nosotros, lo tiene una cierta cantidad de países. Por ejemplo, usted nace en Suiza, sus padres son, no sé, ingleses, usted no es suizo, usted nació en Suiza. A los 18 años, te lo digo con conocimiento de causa porque tengo familiares también, usted recién a los 18 años puede optar por la ciudadanía helvética o elegir la de sus padres. Así que, viste que cambia, sí. En España también. Sí. Vos nacés pero no sos. No, pero bueno, también en España es otro tema. Nacés acá y tus abuelos vinieron pero hace un siglo circunstancias distintas. Y te terminan dando la ciudadanía española. Claro, pero vos sabés que acá se usa el derecho de suelo porque nosotros al ser países jóvenes necesitamos población. Los países viejos se quieren conservar como están. Yo no sé cómo le va a resultar a Trump, pero no me puedo quejar porque titulares me da siempre. Sí, no hay dudas de esto, pero es verdad, es un tema muy complejo de abordar. Hay que evaluar muchos aspectos, hay que evaluar la densidad poblacional que tengan los países. Un país como la Argentina, bienvenida sea la inmigración. Claro. Si lo que necesitamos tenemos un territorio que venga a trabajar. Exactamente. Muchos se quejan acá en la Argentina, por ejemplo, de la inmigración boliviana. Pero los que se quejan saben
que si los bolivianos un día se levantaran y se volvieran a Bolivia, nos quedamos sin Bolivia verduras. no podemos comer una ensalada durante 2 años. Porque ellos ocuparon el lugar que habían dejado en las chacras los portugueses. Y ellos lo tomaron. No conozco ningún boliviano que no sepa hacer otra cosa que trabajar. Claro. No lo conozco. Jugamos al té. OTAN, Rusia. Ya no más el Pacto de Varsovia, pero más o menos. Bueno. ¿Viste en Noruega? El blanco del ataque. Con un enemigo que sería... Sí. Los rusos dicen que enemigos somos nosotros, ¿no? Sí. Y ahora le van a plantar otra maniobras ahora rusas, también en la zona cercana a Noruega. Sí. ¿Qué hacemos, si lo vamos a hablar en términos de text, esto ya sería el reagrupamiento final. Porque se van juntando todas las fichas de un lado y todas las fichas del otro lado. 50.000 hombres. ¿Cómo termina esto? De la OTAN. Para mí... ¿Cómo termina? Para mí esto ya es una sensación personal. No es nada que entre Donald Trump y Vladimir Putin no hayan arreglado antes por teléfono. Y no te olvides, el 11 del 11, 11-11, se van a juntar Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Qué va a pasar a partir de ese día? No lo sé. Pero ese día va a marcar una inflexión en los movimientos finales de este tablero geopolítico. Y después van a venir acá a Buenos Aires y van a volver a estar juntos aquí en Buenos Aires. Cierto. Tengamos en cuenta esos detalles. Y no tenemos la bola de cristal, no sabemos qué va a pasar. Sí sabemos que esas fechas van a marcar hitos. El 11 del 11 y la reunión en Buenos Aires. Es decir, que esto lo hacen para mantenernos ocupados. Te agradezco mucho, Enrique, vamos a estar al tanto de eso. Hasta aquí, nuestras opiniones con nuestro fundamento. En su casa, las suyas. Hasta nuestro próximo encuentro.